El máster Carlos Marín, profesor de esta escuela, graduado también de la carrera, graduado del TEC Costa Rica en cadena de abastecimiento, estudiante de Derecho en la actualidad, ex asesor del ministro y viceministro de Comercio Exterior, funcionario del Ministerio de Comercio Exterior en su momento en la negociación de varios de los tratados de libre comercio, con una especialidad que él ha ido tomando en todo lo que son las normas de origen. Profesor de la carrera desde hace muchos años, y desde que era estudiante ya yo lo visualizaba más bien como el coordinador. Le ofrecí una beca, pero no la quiso. Prefirió irse a estudiar al TEC, cadena de abastecimiento. Pero bueno, Carlos Marín es una persona joven, al igual que Denis, pero él nace también en esta carrera de aduanas. Hoy día Bayer se lo robó del Ministerio de Comercio Exterior y él es el encargado de Bayer Costa Rica para el mundo en toda la parte de logística y aduanas. Don Carlos, le voy a hacer una rápida presentación. Todos ellos son estudiantes de la maestría en administración del Instituto Tecnológico de Tijuana, en un convenio especial, porque todos son aduaneros, la mayoría, de esa generación para la Asociación de Agentes de Aduanas. Está la señora presidenta de los agentes aduaneros, doña Ana la segunda, está el señor vicepresidente que acaba de salir ahora, el ingeniero Villa, están empresarios de parques industriales para industrias maquiladoras, el señor Landeros es controlador aéreo también en Tijuana, el mandatario señor Sáenz, funcionarios de la Asociación de Agentes de Aduana allá, todos relacionados con el gremio y con un fin. Pero por eso lo que podemos hacer con ellos es que nos den un tipo de pasantías allá a los profesores para aprender un poquito más de tecnología, controladores aéreos. Bueno, eso es parte de lo que queremos y por eso el doctor Rodolfo Martínez, que no sé si lo pudiste conocer los 6 años que lo tuvo SICAP aquí. Sí, me parece. Bueno, entonces él es nuestro enlace para que ustedes vayan allá a aprender lo que tengan que aprender también de ese bonito país. Adelante. Sí, Rodolfo, lo de la maestría, en realidad, digamos, cuando yo quise hacer la maestría acá, bueno, ahí les voy a contar que es que he tratado de diversificar un poco los conocimientos, pero ahorita estoy interesado en una maestría en tecnología en MIT. ¿Usted me ayuda? Este es el señor Ese es el acento, él lo recomienda y se entra directo ahí en el Instituto de Massachusetts. Bueno, no, en Monterrey si quiere. No, en MIT, ahí fue donde encontraron lo del hoyo negro y entonces eso sí me interesa mucho. Bueno, muy buenos días a todos. Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Para mí, de verdad, un placer que me hayan invitado. En realidad, fue un poco difícil definir el tema para venir a hablar con ustedes sobre esto. Y vamos a ver, yo dije, bueno, ¿qué les hablo? Procedimientos aduaneros costarricenses, bueno, no tiene mucha importancia, tal vez para ustedes. Mi especialidad fue los tratados de libre comercio, o sea, negocié la parte de origen para los tratados de libre comercio en Costa Rica, negocié con México, yo fui negociador con México, ahí tengo buenos amigos en la Secretaría de México. Bueno, yo dije, entonces, ¿qué hago, verdad? Hay que innovar y, bueno, traigo un tema interesante, por favor, si ustedes quieren interrumpirme, pues hay tiempo, ¿verdad? Y un tema que tal vez va a ser polémico, lo que vamos a hablar acá un poco, espero que les guste. Vamos a hablar básicamente del futuro de la aduana en los próximos 20 años. Le puse ese título y bueno, tal vez el profesor Denis es especialista en la parte informática. Uno podría decir, bueno, ¿cuál es el futuro de la aduana o el futuro de Costa Rica, el futuro de México en los próximos 50 años? Bueno, ahora el mundo va tan rápido que en realidad me puse a ver un paper que ahora les voy a decir cuál es. Y
y prácticamente estamos a la vuelta de la esquina de unos 20 años a cómo va la tecnología. ¿Verdad? Y entonces aquí le llamamos la necesidad de una reingeniería, porque en realidad es ya necesario, pues, entonces hagamos primero, preguntémonos por qué es necesaria una reingeniería del sistema. Yo les voy a, o sea, esta charla está basada en la realidad centroamericana y está basada en algunos ejemplos de Costa Rica, pero en realidad también les voy a hablar de lo que piensa Bayer a nivel de una transnacional, ¿verdad? Cómo evalúa las cosas y desde el punto de vista del comercio internacional. Entonces aquí les digo por qué es necesaria la reingeniería del sistema. Bueno, ¿qué buscan las empresas a la hora de invertir en una región? ¿Verdad? La estabilidad política, esto es sumamente importante. Hoy en día en la región centroamericana tenemos un gran problema, en el caso de Nicaragua y Guatemala, ¿verdad? Han tenido bastantes problemas. En el caso de Guatemala por temas de corrupción, en el caso de Nicaragua, bueno, pues, algo que tiene tintes de una dictadura, ¿no? Un presidente que no quiere. Bajos costos de operación, principalmente en una región pequeña. Ahora vamos a hablar de esto. Les voy a contar algo. Un país como México de 120, 130 millones de habitantes, un país como Estados Unidos de 320 millones de habitantes y Brasil venden más, o sea, 15 veces más productos Bayer, Tarcín, Alcacelser, ¿verdad?, que el propio Centroamérica. Y vamos a ver lo que le cuesta a una empresa, o sea, vender y transitar por Centroamérica desde el punto de vista del comercio exterior y desde el punto de vista de aduanas. Entonces, las empresas dicen, o sea, los mismos alemanes de la casa matriz de Bayer dicen, señores, vender en Centroamérica para lo que ganamos, no, quite el producto y no lo venden en Centroamérica. Así, no lo ha quitado, yo creo que porque no es despreciable, pero en realidad las ganancias que se tienen versus Brasil, México y Estados Unidos casi queda para no vender el producto en Centroamérica. Ahora vamos a ver por qué. Buscamos competitividad, facilidad para hacer negocios, para abrir una empresa, para hacer un permiso de importación, reducción de tramitologías, por ejemplo, en registros. Y aquí, por favor, nosotros, si usted quiere intervenir, ¿cuánto duramos en un registro de un producto sanitario en Costa Rica? En promedio 8 meses. ¿Verdad? Los permisos de importación, ahora vamos a hablar de eso, y la continuidad de las operaciones, ¿verdad? Si yo tengo que importar la materia prima para un determinado proceso productivo, yo no le puedo decir a la gente de la planta fúmense un cigarrito mientras sacamos la materia prima de la aduana, ¿verdad? Eso es muy triste, ¿verdad? Y esto es lo que evalúan las empresas para efectos de invertir en aduanas. Hagamos un repaso de qué son los objetivos que tienen los gobiernos centroamericanos hoy en día en materia aduanera, en qué están pensando. Y bueno, perdón, Rodolfo nos puede decir en el aumento de la recaudación de impuestos, en la identificación de incidencias, así le llaman hallazgos, digamos que encontraron un error ahí, y en el cobro de multas. Están enfocados hoy, este es el enfoque de la aduana actual centroamericana. Y se los digo, vean que no quiero hablar solamente de Costa Rica, porque siendo el gerente de Bayer, o sea, tengo que ir a Honduras con la administración a sentarme y qué es lo que me están llamando, Nicaragua, todo, en esto están pensando, ¿verdad? Y con un eterno problema que tenemos siempre, el balance entre la facilitación y el control. Costa Rica firma el acuerdo de facilitación de comercio en la OMC, ¿verdad? Y la aduana no lo entiende. Lo firma el Ministerio de Comercio, pero la aduana no entiende porque está enfocado en el control. Entonces, hablamos de las preguntas. ¿Están interesados los gobiernos en facilitar el comercio? Chao. O aquí en Costa Rica es el mejor funcionario el que más incidencias encuentra. Imagínense que la aduana costarricense saca un reporte mensual por aduana de quién es el funcionario que más ajustes hace a las dudas de importación. Pero vamos a entender que el sistema informático de Costa Rica actual que se hizo en el año 2003, cuando se hizo ese sistema informático, hay que estudiar esto para esta charla, importábamos 15.000 millones de dólares en el 2003. Al 2019 importamos 30.000 millones de dólares. Y usted le pide a un funcionario que vaya revisando operación por operación a ver si encuentra algo. Depende del control de los funcionarios aduaneros. O sea, si yo fuera director de aduanas, ¿ustedes creen que dándoles una charla en este auditorio a los funcionarios aduaneros y haciéndoles conciencia, con eso vamos
a tener mayores incidencias, a tener mejor recaudación? Claramente que no. El mundo se nos vino encima. Y quiero contarles que aquí en Costa Rica, ¿verdad? Bueno, hay una empresa estatal que se llama Correos de Costa Rica, pero es quien está recibiendo todos los correos de la paquetería de Wish. Ya colapsó, ¿cierto o no? ¿Cuántas veces, cuántas veces se multiplicó el comercio después de Amazon y de Wish? O sea, ya la aduana no está. Entonces, yo no le puedo decir al funcionario que es que depende de él que haga un mejor trabajo para que encuentre una incidencia. Entonces, empezamos a pensar si el enfoque está equivocado, ¿verdad? Estamos pensando todavía en la aduana tradicional del papel, de la revisión y en lo que estábamos, ¿verdad? En los años 90. Entonces, veamos esto. Este es el Doing Business. Esto es el ranking de los países a nivel general. De 190 países, vean, actualizado el 2019, aquí está la región centroamericana. Y veamos las diferencias. Costa Rica, puesto 67. Panamá, 79. El Salvador, 85. Guatemala, 98. Honduras, 121. Y Nicaragua, 132. Señores, vean la diferencia entre Costa Rica y Nicaragua, prácticamente, ¿verdad? Casi que el doble. En la misma región centroamericana. Somos unión aduanera desde 1960. Ojo las diferencias. Este es el ranking a nivel país, ¿verdad? Vean las diferencias a nivel de los países. Pero entonces, tomemos el país más desarrollado con el menos desarrollado en materia de aduanas. Costa Rica ocupa el puesto a nivel general 63, en la aduana 73, no cambió mucho, ¿verdad? Pero veamos el peor país a nivel de la región en materia aduanera. Tenemos Honduras, 123 del mundo, de 190. ¿Cuánto cuesta? Veamos acá, ¿en cuánto se hace la documentación? Ahí donde dice 24 horas para hacer los tiempos para exportar. ¿Cuánto dura una persona, una empresa en hacer los documentos para exportar? 24 horas. ¿Cuánto dura? Dice en cumplimiento en la aduana, número de horas, compliance border, hay 20 horas para exportar. Vean acá el costo para exportar, la documentación, $80. En la aduana, digamos, en la frontera, $375 para exportar. Esto es el mejor, ¿verdad? Para importar, 26 horas preparando los documentos, 20 horas, 80 horas en la aduana para cumplir y un total de $420 por importación. Eso es lo que cuesta. Y veamos el país, digamos, más atrasado en la región. $483 para importar, 70 horas para llenar documentos, ¿verdad? Vean acá para exportar 48 horas para llenar papeles, 88 horas en la aduana y vean los costos, $600 por exportación. Señores, en una región tan pequeña, con estas diferencias entre el mejor, vean que es Costa Rica, pero vean el nivel de costo. O sea, si decimos que un costo de importación de $420 por importación en promedio, eso es bueno, imagínense que tampoco hay mucha diferencia. Si ese es el bueno, vean el malo, 483. En una región que se debería recorrer en cuántos días, en 3 días debería estar pasando. Digamos, una unión aduanera y una región, digamos, que está totalmente en principio integrada. Hablemos de los antecedentes de lo que pasó hace muchos años. Centroamérica era una región que quiso hacer, bueno, por un modelo de CEPAL que andaba dando vueltas entre los años 50 y 70, implementó un modelo de sustitución de importaciones. Cerramos las fronteras y no dejamos prácticamente entrar nada. Ese modelo cae, ¿verdad? Y los organismos internacionales nos dicen, ustedes están equivocados con el modelo es hacia afuera, ¿verdad? Y bueno, esto ocurre después de una crisis que tuvimos acá en los 80s, ¿verdad? Por la crisis del petróleo y del dólar, un tema de evaluación muy fuerte que tuvimos más o menos en 1982. Y entonces aquí en el proyecto de ajuste estructural 1,
que nos recomendó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en aquel momento, ¿verdad? Era una reforma del Estado y donde le cambió el modelo hacia afuera, ¿verdad? Eso fue en 1986 y Costa Rica empieza a correr para ser el miembro número 100 del GATT en ese momento. Fuimos el miembro número 100, corrimos, le ganamos la competencia a Guatemala y nos integramos al GATT en 1990. Después nace la OMC y aquí se crea la OMC y empezamos los tratados de libre comercio. El primer tratado de libre comercio bilateral firmado por Costa Rica empieza el 1 de enero de 1995 con México. Y ahí empieza toda la... Entonces vamos a ver, con esta historia, Costa Rica tuvo que darse cuenta que había que cambiar el modelo y tuvimos que cambiar el modelo aduanero y nos íbamos a enfrentar al comercio internacional que se venía encima en ese momento. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, por medio de un sistema, tal vez una iniciativa que arranca con el INCAE en aquellos años, se crea un programa aduanero en aquel momento, que se llamaba FUSE, yo ni había nacido, y se crea un sistema en los años 90, ¿verdad?, que se llamó el Sistema de Información Aduanera. Este funcionario que estaba ya solito hacía unas declaraciones enormes, ¿verdad?, lo que llamamos, y les copiamos a ustedes, hacía el pedimento, ¿verdad?, en unas grandes hojas, ¿verdad?, la hacía y tenía que ir a la aduana a dejar el disquete y la gran hoja, ¿verdad?, y se sentaba con el funcionario a revisar todo lo que había declarado con un disquete que volvió a meter en la computadora, había doble digitación de información y estripaba un botoncillo para que le diera el semáforo, ¿verdad? Ese fue el primer modelo que nosotros tuvimos implementado en los años 90. Fue muy importante la visión en ese momento porque veníamos entrando a la OMC en 1995. Había unos gobiernos, un bipartidismo en ese momento de Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana en el momento, y cuando se quiso hacer esto en los años 90 hubo una coalición para que todas estas reformas del Estado y aduaneras pasaran de manera exitosa. Y bueno, ese modelo llegó a su final porque era muy enfocado en el papel, en el sello. Posiblemente ustedes recuerden eso en México hace muchos años. Y entonces llegamos a los años 2000. Hicimos un nuevo sistema que es el que está actualmente, ¿verdad? Este sistema se pone en abril del 2005 y se llama el sistema TICA, ¿verdad?, donde yo digitalizo todo, ¿verdad?, y simplemente por medio de mensajes, una información, digamos un mensaje XML y mensajes SMS, ¿verdad?, se comunica con la aduana. Aquí tiene un tema que todas las imágenes de las facturas, certificados de origen y todo es escaneado. No sé qué les parece a ustedes, eso es lo que está hoy en día. Entonces ahí ya empezamos con un problema porque el escaneo de la información, cuando yo quiero revisar a Bayer, tengo que imprimir todos los documentos, ¿verdad? No me permite hacer bases de datos, eso no está en un formato XML que me permita declarar los insecticidas de Bayer, cuál fue el criterio de origen y que lo eche para atrás, hay un montón de información, sino que están imágenes. Entonces imprimo 1000 certificados de origen y el hallazgo del sistema aduanero hoy es decirle a los funcionarios, van viendo el certificado y dicen, miren, encontré uno que está mal. ¿Cuántas operaciones? ¿Sabe cuántos contenedores muevo en la región centroamericana? 16.000 al año, solo año. Entonces, o sea, eso ya no sirve. Ya pasó, ya se agotó este modelo y debemos llegar. Bueno, y entonces por eso yo dije, ¿a dónde vamos a llegar en la aduana en los próximos 20 años? Esto que voy a exponer acá, en realidad es un paper que sacó la OMC y la Organización Mundial de Aduanas, ¿verdad? Pero veo con el estudio de esto que ya hay aduanas que lo están implementando. Una de ellas es la aduana mexicana y ya la aduana argentina. Hoy en la mañana para esta charla tuve una llamada argentina y bueno, ya ahora les cuento qué encontré. O sea, ya hay pasos agigantados sobre este tema. Entonces, para decirles que va acá, ¿verdad? Esto tan sencillo, en los años 2020-2040 lo que va es la inteligencia artificial. Ya estamos hablando de unos conceptos, ¿verdad? Yo no soy obviamente especialista en esta parte, pero vamos a hablar de unos conceptos que son importantes y que es el futuro del mundo.
Entonces dice, analicemos algunos signos que justifican el cambio. Señores, estos son algunos datos interesantes de Centroamérica. Hemos negociado 20 tratados de libre comercio en la región centroamericana, ¿verdad? Que esto cubre 70 países del mundo. Yo puedo exportar o importar de 70 países del mundo y el 85% del comercio ya está, o sea, se comercia bajo tratados de libre comercio, con certificados de origen. Esa es la estadística. Yo en toda la región centroamericana tengo mapeado los 6 países de Centroamérica, bueno, incluso Cuba y República Dominicana, y sé qué tratados aplicar para 1200 productos de valor. Eso es. Esto significa que hay leyes, reglamentos, decretos y circulares. Aparte de esos, hay resoluciones anticipadas, criterios de clasificación, criterios de valor aduanero, valores de referencia y circulares internas, digamos, de, mire, para el tratado con China no tal cosa, ¿no? Cosas que no son tal vez públicas, circulares internas. Señores, esto suma 100.000 páginas en vigencia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hacen los funcionarios de México para tener las 100.000 páginas en vigencia y el funcionario tiene que saber? A mí me llama mucho y bueno, lo interesante de esto, yo sí estuve en la negociación de prácticamente todos los tratados, entonces sé dónde quedó el error, dónde está el problema y demás, pero el funcionario aduanero, ¿verdad? Creo que no es muy dado al estudio y además, bueno, es que 100.000 páginas, digamos, el tratado con China se implementa, hay un decreto, la ley, después vienen circulares para cada uno de los, ¿verdad? Ahí vienen reglamentaciones uniformes y todo. ¿Cómo hace el funcionario para saber eso? Miren, y ustedes lo deben saber, con la Unión Europea, el acuerdo de asociación que tiene con Centroamérica, cuando es una copia de lo que ustedes tienen con México, ¿verdad? A nosotros nos notificó 52 formatos diferentes de los certificados de origen Euro 1 por el tema del idioma, uno en español, otro en inglés, otro en 52 formatos. Y aquí, digamos, el funcionario está muy enfocado en si es el formato o no, ¿verdad? Y si le falta una casilla, entonces lo deniega porque ese no es el formato. Y bueno, ustedes saben que los mexicanos en las negociaciones son muy estrictos en ese tema. Acá también. Y entonces 52 formatos. Esos 52 formatos se los da de memoria. Ahí sí les digo, ni yo me lo sé. Entonces uno dice, bueno, un funcionario que está ya en un puesto fronterizo, ¿verdad? En donde el acceso a internet, ¿verdad? La infraestructura y demás. Pregunta, ¿tiene una tablet en donde consulta las 100.000 páginas en vigencia sobre tratados de libre comercio y legislación aduanera? Les pregunto, ¿ustedes saben cuánto invirtió hace unos años la aduana mexicana en interconectar las tablets con el sistema informático? $8 millones. Entonces, o sea, yo no tengo que andar los libros y las cosas y el arancel y todo, o sea, ese es el mundo real, así es el modelo de Singapur y el modelo coreano. O sea, simplemente tiene como una ángel, digamos, han visto unos supermercados, la gente está aquí, le va a poner un precio o lo escanea y le da información. O sea, tienen una tablet en donde es su machete de trabajo. Va a ser un aforo, lo revisa, observaciones. Y una vez al sistema informático, ahí ya quedó. No tienen que ir, desplazarse a una oficina, hacer la declaración y escribir y todo lo demás. Esto, señores, son 100.000 páginas. ¿Cómo lo hacemos? Esto no lo tenemos. O sea, si no lo tenemos en Costa Rica, no les puedo contar la aduana de México. Y de 20 tratados de libre comercio y 100.000 páginas en vigencia, les pregunto a ustedes, ¿cuántas verificaciones de origen se realizan por año? Les digo el caso porque es mi especialidad. Entonces, todo lo que se hace en origen en este país, lo que hace la aduana, el ministerio y el Tribunal Aduanero Nacional, yo les digo la pista de todo lo que es origen. ¿Saben cuántas verificaciones hicieron el año pasado? 5. Y las 5 se cayeron por temas de forma. 85% del comercio bajo TLCs y solo 5 verificaciones. ¿Saben cuántos funcionarios tiene el departamento de origen de la aduana costarricense? 1. Porque la verificación no lo considera importante. No les estoy dando los datos negativos,
Lo que estoy diciendo es, hay que cambiar ya el esquema de pensar de la aduana, porque lo que tenemos es esto y estamos pensando siempre en el papel, en que si el contenedor pasó, si lo vi y lo pude revisar, ahí sí ejerzo el control, pero no estoy pensando en el control a posteriori, ¿verdad? Y no estoy pensando en que el mundo ya se me vino encima. Entonces, yo solo no puedo, yo no le puedo decir al funcionario, vamos a establecer una meta de 100 contenedores por cada uno de nosotros que estamos aquí sentados. O sea, ya eso no sirve. O sea, si no usamos la tecnología, no vamos a poder nunca, porque ya el comercio ya nos ganó. O sea, el comercio le ganó a la aduana. Veamos esto. Permisos de importación en la región. Lo voy a abrir. Guatemala. Estamos hablando, en el caso de Valle, toda esta estadística, todas estas charlas yo les he dado, incluso a los gobiernos. En la región centroamericana, yo importo un medicamento, Tapsin, y lo voy a pedir a el Ministerio de Salud el permiso para importarlo en Guatemala, y los días de trámite me duran de 2 a 3 días. Pero generalmente en promedio se atrasan 2 días, ¿verdad? En el 70% de los casos. ¿Cuánto me cuesta a mí la demora del contenedor, el chasis y el almacén fiscal? Diarios, $300. Vean, El Salvador. Bueno, el día de trámite es de 1 a 2 días. Generalmente nunca se atrasa, pero si se atrasara me cuesta $175 el día. Vean Honduras. Disculpen que salió. Ok, vamos aquí a Honduras. Días de trámite de 5 a 8 días. Generalmente se atrasan 2 días en el 80% de los trámites y los costos de atraso me salen en $300. Vamos a Nicaragua. De 6 a 10 días de trámite me dura un permiso. Promedio, 3 días se atrasan y siempre se atrasan. O sea, no hay un día, o sea, nunca logramos hacer un trámite. ¿Cuánto? $250. Bueno, si ustedes ven la diferencia de precios, bueno, es un tema de la economía. La economía de El Salvador está dolarizada. Vamos a Costa Rica. Días de trámite para un permiso, 3 minutos. 3 minutos dura un permiso de importación de la parte farmacéutica en Costa Rica. 3 minutos. Días de atraso, por lo tanto, 0. Si a la agencia de aduanas o nosotros vaya se nos olvidó hacer el permiso, bueno, ¿sabe qué? Vaya y lo hace. Y mientras va y viene y está aprobado, dura 3 minutos. Porcentaje de atraso 0, costos de atraso, bueno, me costarían $300. Y vamos al caso, vamos al hub de las Américas, Panamá. Se llama farmacia y drogas. Me dura de 20 a 25 días el permiso en farmacia y drogas. Les estoy hablando en serio. El hub de las Américas, y te lo decía yo a la viceministra, que acaba de morir, muy, digamos, una persona, digamos, con todo el conocimiento, o sea, aduanero, comercial, yo le decía, mire, esto es inaudito, o sea, ustedes venden infraestructura, se venden como el país, el corazón del continente, y vean lo que duran ustedes en un trámite de farmacia y drogas, siempre se atrasan o sea, vean que 20, 25 días le puse un promedio de 15 días, el 100% de los trámites se atrasan y el costo por día es de $175. Eso aquí sin la demora del contenedor. Y les voy a decir una cosa, Panamá es el único país de Centroamérica que todavía tiene los permisos y los registros en papel. Entonces la falsificación de permisos y de registros está a la orden del día, porque no lo han informatizado. Y que Panamá tiene niveles de inversión, de infraestructura y todo lo demás. Señores, o sea, nada más quiero que vean, este es el panorama. O sea, de 3 minutos en Costa Rica a 25 días en Panamá. Entonces, Bayer dice, ¿cuánto nos ganamos? $1 millón. Y con toda esta complicación, ¿qué voy a invertir en Panamá? O sea, pensemos como si tuviéramos todo el dinero, ¿no? Y si pudiéramos establecer un negocio, o sea, analicen esto y dicen, ganar $1 millón. Esta complicación, ¿verdad? Y cuando voy a México y voy a Estados Unidos, voy a Brasil, y de esos 3 países me dan la rentabilidad mexicana. No trato de meter un poquitito de fuerza de venta en esos 3 países, no es lo que hagamos en Centroamérica. Vean lo que estaba pasando.
Yo tengo el centro de distribución en la zona libre de Colón. Todo un tema, la zona libre de Colón, para efectos aduaneros y comerciales. Yo voy 2 veces al año a la zona libre de Colón. A veces voy simplemente para ver qué hay nuevo, la conozco como la palma de mi mano, sé cómo funciona, y bueno, porque es un tema importante para el comercio. Si yo arranco de una operación en Panamá, y esto es real en Valle, digamos, si yo arranco ahí para sacar de la zona libre de Colón el medicamento o un insecticida, y hago un trámite, digamos, de la zona franca, una declaración de zona franca. Ahí está el primero. Y si yo voy para Guatemala, yo tengo que llegar a la aduana de Paso Canoas y hacer el primer trámite de presentar los papeles físicos. A veces requiero de un agente aduanero, en algunos de los casos requiero de un agente aduanero, o de un intermediario, o el mismo transportista me cobra por hacer ese trámite. Lo hago en la aduana de Paso Canoas, camino 200 metros y ahora lo hago en Paso Canoas del lado costarricense. Aduanas integradas, ¿qué es eso? No existe. Entonces, primero hago el trámite, hago fila en Panamá y después paso a Costa Rica y hago la misma fila y vuelvo a presentar los documentos. Después llego a Peñas Blancas, Costa Rica, presento los documentos y después paso a Peñas Blancas en Nicaragua. Llego a Nicaragua, Honduras y El Salvador, creo que esto se llama Guasaule. Llego a La Matillo, de aquí otra vez, El Salvador, y llego a Guatemala. 9 trámites, o sea, en pasos que difieren en 200 metros porque las aduanas no están integradas. Señores, pongámosle que en la intervención de estos 9 trámites interviene un agente aduanero o es el transportista. Digamos que nos cobran $100 por cada trámite. Aquí tienen $900 por 9 trámites aduaneros que tienen que hacer en la región. Para esto, que son 6 países que deberían de recorrerse en 3 días. Y bueno, me adelanto, esto dura 17 días en un tránsito aduanero. Eso no es competitivo. Y entonces, aquí, digamos, un poco adelantando, no sabemos en qué están pensando los directores de aduanas de los gobiernos, porque los cobros y costos en cada uno del lado de las fronteras, trámites duplicados, ojo, los tiempos de tránsito que superan los 15 días, ¿verdad? Velocidad promedio de un camión, 17 kilómetros por hora, este es un dato del Banco Mundial que está ahí, ¿verdad? Esto que está acá, en los países desarrollados, Estados Unidos o Europa, el camión anda entre los 40 y los 60 kilómetros por hora. Y en Centroamérica, la velocidad promedio del contenedor anda en 17 kilómetros por hora. ¿Verdad? Hay un problemita aquí pequeño, ¿verdad? El Salvador, Honduras y Guatemala, por el tema de las maras y la droga y demás, aquí no se puede andar sin custodio y la mercancía asegurada hasta más no puede, la cantidad de seguros que le pueda poner, porque aquí los contenedores se los roban en un alto porcentaje. No investigué cuánto, pero aquí esto es, o sea, les voy a decir, yo tengo medicamentos para el cáncer, por ejemplo, muevo contenedores de más de $1 millón. Imagínense lo que es que me roben ese contenedor aquí en el Triángulo Norte. Esto incrementa los costos. Y en promedio, esto que meto acá, que ya lo hemos visto, pero el Doing Business dice que en Centroamérica se necesitan 14 días para importar y 13 días para exportar. Ese es el promedio, o sea, el promedio en toda la región. Ojo, 14 y 13 días para poder importar o exportar. Ustedes son agentes de aduanas especialistas en esta parte. Y aquí nos preguntamos entonces, si en México eso es lo que dura una importación, ¿no? 14 días, 80 horas para llenar documentos, y $480 por importación, ¿no? O sea, pierde totalmente competitividad. ¿Qué ha pasado? Bueno, vean acá, esto es una noticia CR Hoy, pública. El director de aduanas llega y dice: se reconoce el desorden en el control de contenedores, se desconoce el paradero de 13,000 contenedores actualmente. Esta es una noticia, no está la fecha, pero es que, 21 de febrero de 2019. O sea, esto es reciente. El director de aduanas está diciendo: se perdieron 13,000 contenedores. 13,000 contenedores. Claro, aquí, esto lo digo en la Asamblea Legislativa, esto es una foto de una Asamblea Legislativa, y aquí el tema es
Bueno, lo primero es, usted tiene la lista de los contenedores, si me está diciendo 13.000, entonces usted tiene de Valle, usted ya fue y se reunió con esa empresa para preguntarle qué se hicieron los contenedores. Bueno, aquí, esos 13.000 contenedores, ¿qué falló? Los funcionarios, el sistema informático, o sea, sí, esto es una válvula de escape de contrabando y la defraudación, porque 13.000 contenedores es exagerado. Y a este señor, los diputados le dijeron, tiene un mes para que usted haga un plan de acción y me diga qué pasó con los contenedores y cómo va a mejorar el control aduanero. No lo presentaron, señores, vean lo que pasa en Costa Rica. Hay 16 instituciones involucradas en el control aduanero. Usted importa semillas, viene la Oficina de Semillas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la parte fito y zoosanitaria, el departamento que es el Ministerio de Seguridad Pública para el tema de armas, o sea, todos los ministerios son 16 instituciones involucradas. Si usted importa al país, primero, el día 1, hoy tengo que programar la visita del funcionario. El día 2, el día que me toca, ¿verdad? El funcionario va a hacer la inspección, ¿verdad? Y va con una hojilla y hace la inspección. Y todo el mundo, en Valle, los gerentes, dicen, ay, ya hice una inspección, ya va a venir el contenedor, mira lo que nosotros. No, pero el señor va, el día 2 inspecciona, y el día 3 ya está en la oficina y ese día digita todas las inspecciones. Porque no hay interconexión, esto vean aquí lo de las tablas, no hay interconexión con los sistemas informáticos y entonces todavía va y con el montón de inspecciones y papeles va y digita la inspección. Entonces no tiene una tablet en donde vea los hallazgos, lo que encuentra, las observaciones y en tiempo real él le da el levante de la mercancía. Bueno, la parte, digamos, de la institución, el Ministerio de Agricultura le da la bala. Esto, si esto está trazado en Costa Rica, no les puedo contar en Honduras. Dan ganas de llorar. O sea, cosas que hoy en día nuestros hijos, nuestra familia, o sea, usted ve todos los chiquillos jugando con estos tipos de dispositivos, ¿verdad? No sé si ustedes tienen algún dispositivo de Google o algo que se llame Alexa. Usted le habla y le dice, Alexa, ponga la canción tal, o sea, eso, ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? O sea, estamos familiarizados los gobiernos. No hay dinero para eso. Hablemos un poquito de legislación, señores. Bueno, yo justamente por eso me puse a estudiar un poco de derecho. Y aquí tenemos que la región ya tiene el Cauca 4, hay un código aduanero centroamericano propio de una unión aduanera donde se unifica toda la legislación. Costa Rica, esto se aprobó el Cauca 4 en el año 2008, estamos en 2019, 11 años después Costa Rica no puso en vigencia el Cauca 4, no le dio la gana, no hay ninguna otra razón. Claro, obviamente yo trabajaba en gobierno, sabía todo lo que hay, pero en realidad no hay voluntad política para cambiar el Cauca 4. En una región integrada y demás, ¿qué pasó? Del Cauca 4, 11 años después, Costa Rica todavía está con el Cauca 3, ¿qué impacto tuvo eso? No pasó nada, a nadie le importó, ¿verdad? Lo que menos hay es armonización en los procedimientos en Centroamérica. Yo que soy el gerente y que estudiaba en esta universidad y que me enseñaban procedimientos aduaneros y nos daban el Cauca como la normativa centroamericana en donde todo está unificado, cuando yo llego a Costa Rica, yo hago la transmisión con todos los documentos escaneados y ahí mismo me da el semáforo. E incluso en un sistema, digamos, vía web, yo puedo ver si salió rojo, amarillo, verde. En Guatemala, yo hago la transmisión, el sistema me contesta y me dice, le salió amarillo, tengo que llevar los documentos, tengo que llevar los documentos primero y el funcionario agarra los documentos y estriba un botón para ver cuál es la selectividad que le toca. En Guatemala es diferente a lo que aplica Costa Rica, igual que Nicaragua. Entonces, el Cauca lo que menos ha hecho es armonizar. O sea, es la región más desarmonizada que he conocido, porque en la vida real, ahora atendiendo a 8 países en Valle, veo que esto no tiene ningún tipo de armonización, todo es diferente en todos los países. ¿En qué ha favorecido la normativa regional? Nada, no hay. Los países
O sea, y respetan el Cauca todos los días, ponen una resolución que va en contra de todas las normativas centroamericanas y nadie hace nada. Ahorita, por ejemplo, Honduras acaba de sacar hace un mes una normativa centroamericana que le prohíbe cargar a los transportistas centroamericanos. O sea, principios de discriminación de la OMC, y ahorita le acaba de poner una demanda a Nicaragua por un tema de transporte también, y porque aquí no se respetan, o sea, las normativas centroamericanas. Entonces, o sea, yo no puedo contratar a alguien para que me llegue, digamos, a un costarricense que vaya a la zona libre de Colón a cargar, porque los panameños tienen una ley, la ley 51, que no permite a ningún centroamericano cargar en la zona libre de Colón. Entenderán que es el centro de distribución a nivel de la región y entonces tienen intereses, ¿verdad?, que solo los panameños carguen. Todo esto sí, o sea, no hay normativa regional en la práctica. ¿Cuáles son los proyectos regionales de facilitación de comercio? Ahorita los vamos a ver. No hay visión regional en materia de gestión del riesgo. Bueno, Costa Rica está muy bien, pero si lo que viene de Nicaragua es basura, o sea, digo yo, informáticamente hablando, o sea, si me meten información aduanera que es, o sea, que viene mal, ¿verdad? Sí, eso es lo que va a obtener Costa Rica, igual que Panamá. Si tengo los vecinos y los vecinos están mal, ¿verdad? O sea, si la cerca del vecino que tenemos nosotros a la par se está cayendo, en algún momento nos va a afectar. No, eso es lo que pasa acá. O sea, en gestión de riesgo, no hay una gestión de riesgo para la Unión Aduanera armonizada. En derechos de observancia, en propiedad intelectual, han ido a la zona libre, han visto el tema en zona libre de Colombia. O sea, copias de todo lo que se puede ocupar, el de ocurrir, perfume, estos compactos, o sea, todo tiene una falsificación, ¿verdad? Y se distribuye a toda la región. Y normas de seguridad en la cadena logística. Señores, CityPact, VAS, eso solo las grandes empresas lo conocen. Valle, lo conoce Walmart, lo conoce, pero usted habla de la cadena, digamos, de CityPact a la aduana y es no se lo aplican los privados. O sea, por ejemplo, certificar los puertos para ser confiables para Estados Unidos por la ley del escaneo que nunca entró en vigencia, que nos pusieron, ¿verdad? La aduana no entiende el tema. Veamos en el caso de Costa Rica un caso particular de la Ley General de Aduanas. 24 años en vigencia. Si yo se las doy a ustedes en digital y les digo, pongan control F, buscar, y ponga la palabra Tratado de Libre Comercio, no aparece en la Ley de Aduanas. Claro, la Ley de Aduanas es del 20 de octubre de 1995 y el primer Tratado de Libre Comercio entró el 1 de enero de 1995, que era el de México. Entonces, ni siquiera tiene todo lo de Tratados de Libre Comercio. Normas de origen no preferenciales. Ustedes tienen una norma de origen no preferencial. La Ley de Aduanas no habla nada de eso. Marcado país de origen, no habla nada de eso. No hay conformidad con el tema de las multas. Don Rodolfo, ¿cómo está el tema de las multas con los agentes de aduanas acá? Hay un artículo, el 242. Si usted se equivoca, dice el artículo 242, si usted vulnera el régimen jurídico aduanero, que es una vulneración, cualquier cosa que usted cometa y que y que la diferencia de impuestos sea mayor a $500, la multa es 2 veces el monto de los impuestos dejados de percibir. Entonces, en el tema de multas, pues ya estamos desfasados con la aplicación de las multas, porque si nosotros nos equivocáramos todos los días y fuéramos a la cárcel, todo el mundo estaría en la cárcel. La multa es para castigar las conductas dolosas, ¿verdad? Y ver que ustedes realmente en un DUA, en vez de poner 25, invirtió y puso 52, y con eso ya, si eso pasa, le aplico la multa. Y bueno, ¿fue doloso? No, mire, se ve que fue un dedazo. Bueno, hay algunos regímenes aduaneros que ya no se ajustan, ya no se ajustan a la realidad. Les digo, en el caso de Centroamérica, los almacenes fiscales tienen una regulación poco amigable, poco ajustable a la realidad. Los almacenes fiscales operan en el horario de la aduana de 8 a 4. No pueden operar más allá, ¿verdad? Pero en la zona franca sí, pueden operar las 24 horas del día. Entonces, uno podría pensar que el almacén fiscal se roban las cosas, pero en las zonas francas no. Regímenes aduaneros ya totalmente que no están a la altura, ¿verdad? Y la figura del agente aduanero.
Aquí hay un tema, artículo 36 de la Ley de Aduanas, solidaridad y la actualización del profesionalismo. La solidaridad, aquí un agente aduanero, si se equivoca, que hay un tema, ¿verdad? El artículo 36 dice que es solidario con el fisco. Si la empresa no paga, termina pagando el agente de aduanas. Pero digamos la solidaridad. ¿Cómo un agente de aduanas va a pagar sobre una mercancía que se declaró originaria? La tarifa de un agente de aduanas en Costa Rica o en Centroamérica anda entre 100 y 150 dólares por despacho, en promedio. Haciendo un promedio de toda la región, no, yo que lo manejo. Esa solidaridad, si yo aplico el Tratado de Libre Comercio con China, imagínense que la empresa es la que sabe el proceso productivo, el criterio de origen, ¿verdad? Y por 150 dólares, ese señor, si resulta que la mercancía no era originaria, lo termina pagando él con la multa del 242, que es un 200%. ¿Tiene culpa un agente aduanero de algo que él no puede materialmente por 150 dólares ir a ver el proceso productivo, hacer un estudio de origen para que se haya declarado como tal? Si una empresa utiliza facturas que no son ciertas, los valores no son ciertos, exactos y demás, o sea, subfactura y lo subfactura en otro país del mundo, ¿tiene culpa la gente de aduanas en eso? Si la gente de aduanas se equivoca en la clasificación arancelaria, teniendo sus ojos y pudiendo hacer un examen previo y la mercancía, ahí sí yo le digo, usted es el responsable, porque usted tiene el derecho de ir a ver la mercancía y como técnico aduanero puede clasificar correctamente el agua. Entonces, si usted se equivocó, fue negligencia suya, ¿verdad? Y en los procedimientos aduaneros, usted se tiene que saber los procedimientos aduaneros de Costa Rica, pero en origen y en valor, es justo la solidaridad de la gente aduanera. Esto es una discusión pendiente y la ley, digamos, dice, es solidario en todos los temas. Entonces, y esto no se avanza, o sea, son años de años, desde que yo estudiaba acá, no se avanza en esta discusión, ¿verdad? Y los agentes de aduanas siguen en lo mismo. Hablemos de tránsito y transbordo, mercancías que pasan por puertos en donde deben de estar bajo control aduanero y no ser sometidos a procedimientos ulteriores para no perder la condición originaria, ¿cierto? Conoce la aduana de Costa Rica y la aduana centroamericana que el puerto de Manzanillo en México fue concesionado al sector privado desde el año 2006. Ustedes hablando. Que el control aduanero lo ejercen 19 operadores por cada operación naviera. ¿Sabían eso? En el puerto Manzanillo hay 19 operadores y hay una concesión pública del gobierno de que ellos ejercen, o sea, atienden a Merckx, atienden a Hapag-Lloyd, atienden a Crowley y hay 19 operadores. Cada operador tiene una concesión del puerto y del control aduanero. Tengo los documentos. Entonces, cuando a mí un contenedor me pasa por el puerto Manzanillo en México, quiere decir que la certificación me la vale un privado. La aduana centroamericana le dice, no es válida, tiene que ser por el gobierno de México. No me interrumpa, pero esa parte de Manzanillo no es cierto. O sea, no Lo podemos ver, pero le voy a decir una cosa, yo lo hablé hace como un par de meses, Marta Covarrubias, se llama la asesora legal, nos mandó todos los documentos y de hecho hay una resolución de Costa Rica de cómo está aplicando esto, porque la certificación se está vendiendo por privados. La última que obtuve fue una de Ocupa, se llama algo de operaciones aduaneras. No, es imposible. Desde la modulación, la capital de modulación es una autoridad aduanera, todas las aduanas, el personal de aduanas, ahí tal vez, bueno, me interesaría y tal vez ahora intercambiamos esto porque toda la investigación que hemos hecho es que es el sector privado quien lo hace. De hecho, la Secretaría de México, Jorge Valdés, que es uno de los negociadores del tratado con Costa Rica y Centroamérica, fue quien nos remitió y nos dijo, esto cambió desde el año. Como le digo, yo tengo las gacetas mexicanas donde esto lo dice expresamente y lo hemos aplicado así porque sí, nos lo explicó la Secretaría y demás. Me encantaría poderlo ver. Pero hablemos, digamos, de lo mismo. El control se limita aquí a la revisión documental. ¿Qué pasa de un contenedor? Ojo, el formato que emite Hong Kong para certificar que estuvo bajo control aduanero. Este es. En un estudio realizado por mi persona en el año 2015,
Ya yo puedo determinar por cada tratado de libre comercio, algo que sale de China, por dónde viene y por qué países pasa, cuál es el documento que hago en cada uno de los países. ¿Verdad? Esto no lo saben las empresas. O sea, no saben porque, nuevamente, son 70 países del mundo por donde puede pasar, o sea, con los que tenemos tratados y por donde puede pasar las mercancías y cuál es este documento, cuánto cuesta y demás. En Centroamérica, MERS sacó una nueva tarifa en donde cobra $250 por conseguir el papel por contenedor. Lo tiene en su página. Y nos cobra $250 por la certificación de control aduanero. ¿Y cuánto dura? Bueno, veamos en el caso de los Estados Unidos. Hay una fórmula, no sé si ustedes la conocieron, la CBP 7512, ya desapareció y ahora lo que están emitiendo es una electrónica que da el sistema ACE. Ok, sí, vean. O sea, la investigación la he hecho a nivel mundial de este tema. Pero esto, ojo, todo es documental para la cantidad de contenedores que entran a la región. Los acuerdos de cooperación no funcionan. Vayan al acuerdo de cooperación de Comalep, Centroamérica, Panamá, para pedir, digamos, dudas que usted tenga sobre una operación en materia de valoración aduanera. Y la van a Panamá, en zona libre le dice, yo no le doy nada a usted. El acuerdo de Nairobi, de la OMA, eso no funciona para nada. Y las empresas tienen que conseguir estos documentos, que son costosos y tienen tiempo. Y la aduana y simplemente lo que quiere es revisar el papel de cuántos contenedores, para que sepan, bueno, para esta charla tuve que saber cuántas operaciones tenemos de importación, exportación, tránsitos, zonas francas y demás, y llegan a los 2,5 millones de operaciones anuales solamente en Costa Rica. Entonces, pensemos que esas 2,5 millones de operaciones son contenedores. No puedo ya el tiempo, o sea, ya el comercio, ya no, o sea, las manos no pueden controlar eso. O sea, entonces es la inteligencia artificial o la tecnología que nos va a ayudar a hacer eso. Hablemos de la capacitación y actualización en funcionarios a nivel de toda la región. Yo quisiera preguntar cuál es el plan de capacitación anual que se tiene para los funcionarios, por ejemplo. O sea, en el caso de Honduras, yo no sé si ustedes sabían que ahora hay una unión aduanera desde 1960, pero hicieron otra unión aduanera entre Honduras y El Salvador, Guatemala, y le pusieron la integración profunda. O sea, es una unión aduanera dentro de la unión aduanera general. Eso lo permite el Cauca, un artículo, digamos, dice los países que quisieran acelerar el proceso de integración lo podían hacer. Entonces, en Honduras ahora no saben por qué en algunos casos aplican el tratado grande y si no el tratado pequeño. Hay diferentes formularios, ahora no saben eso. O si viene una declaración normal con un certificado de origen de México, de CAF. Entonces, son múltiples, o sea, coexisten el montón de tratados y los funcionarios no saben. ¿Verdad? Algo que se negoció en el acuerdo de la Unión Europea son los certificados sustitutos para darle trazabilidad al producto, algo que viene de Europa, España, vimos, entra a la zona libre de Colón, al centro de distribución, pero después te va a hacer un fraccionamiento de la carga. Manda 1,000 a Costa Rica, 1,000 a Nicaragua. Entonces, ¿qué hago con el certificado de origen si esta es la prueba para aplicarlo? Se hizo una resolución, digamos, en el marco del tratado que se llama certificados sustitutos, son como certificados hijos. O sea, del principal se pueden hacer certificados hijos. Los funcionarios de las aduanas de Centroamérica dicen, mire qué barbaridad, me lo están haciendo en Panamá. Sí, claro, pero es la resolución que para darle trazabilidad, ¿verdad? Y hay todo un procedimiento de comprobación de esos documentos de origen y demás. Esto no lo saben los funcionarios. De las 100,000 páginas en vigencia en tratados, leyes, reglamentos, decretos, circulares y manuales, ¿quién los actualiza anualmente? No hay planes de capacitación. ¿Cómo se actualiza el funcionario? ¿Leerá la Gaceta diaria? No lo creo. Y si la lee, ¿cómo? O sea, la interpretación que hizo la norma estará ahí. ¿Quién evalúa la calidad del funcionario o del servicio? Digamos, está actuando bien. Miren, en este caso de origen, resolvió bien o resolvió mal. Se revisan evaluaciones periódicas o hay una contraloría de servicios. Eso no existe. Entonces, tenemos funcionarios muy desactualizados en la región que nos hacen perder dinero. O sea, yo he tenido, bueno, ahora tuve un problema con Panamá y tuve un contenedor 17 días parado. Mira que es una cosa muy fea porque me suena el celular de Valle, cambiando el celular de Valle, y cuando me llaman era el chofer.
y estoy desesperado de estar aquí en la frontera. Ajá, arregle el problema. 17 días en la frontera. Y posiblemente tiene un camarote, pero quién sabe dónde hacía sus necesidades, se bañaba el señor, dónde estaba comiendo y todo lo demás. ¿Verdad? Esto, por malas actuaciones de los funcionarios, porque están desactualizados. Señores, en el año 2014, en Punta Cana, los ministros toman la decisión de formar una estrategia centroamericana de facilitación de comercio. Señores, después si gustan, yo les puedo pasar la presentación con todo gusto para que ustedes queden, pero se puede tomar la foto, claro. En Punta Cana, junio del 2014, se saca una estrategia de facilitación de comercio. Vean que lo copié de ahí, la página oficial. La semana pasada fue la ronda de Unión Habanera, ¿verdad? Donde se reúnen todos los países, ¿verdad? Eso es un tratado que está vivo, o sea, es más vivo. Cada 2 meses hay reunión de Unión Habanera. A agosto del 2019, o sea, la semana pasada, las 5 medidas de facilitación de comercio que no se han implementado. 2014 al 2019 llevamos 5 años y analicemos cuáles son esas 5 medidas de facilitación de comercio. Vamos a ver, estamos hablando de estrategia de facilitación de comercio para abordar todas estas cosas. Y entonces leamos, transmisión anticipada de documentos para el transporte de carga. Pucha, o sea, transmisión de manifiesto de carga, o sea, eso es muy viejo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pasó aquí? Bueno, yo sé, pero es una historia muy grande. Ojo, transmisión, vamos a leer. Realización única de controles migratorios en país de salida. O sea, que solamente, no sé, el transportista no tenga que hacer la salida y la entrada, ¿verdad? Para no tener esos 9 puntos que habíamos visto en el mapa. Sistema electrónico de emisión y envío de certificados fito y zoosanitarios electrónicos. Registro de unidades de carga con dispositivos de radiofrecuencia, cuando estamos viendo tecnología, ¿verdad? Y instalación de cámaras en pasos fronterizos. Les pregunto, ¿esto es una estrategia o son acciones? Y las 5 acciones se tomó en junio del 2014 al 2019 y las 5 acciones en la ronda que mañana don Dolfo Comex va a exponer sobre este tema no están implementadas todavía. 5 años para hacer acciones, ni siquiera son las grandes líneas en facilitación de comercio como región, sino que son acciones, la compra, instalación de cámaras en pasos fronterizos. Bueno, esto es para medir un poco la seguridad, para medir de cuánto dura un contenedor, cuánto duró mientras pasó por Guatemala y llegó a Nicaragua y ese tipo de cosas. O sea, pero esto son acciones, o sea, esto no son las grandes políticas, las grandes líneas, y estas 5 acciones no se hicieron. Bueno, hablemos entonces del futuro, señores, y aquí es a lo que quería llegar, ¿verdad? No quería ser pesimista, lo que quiero decir es que, bueno, aquí tenemos para esto 2 tipos de modificaciones que podríamos tener en Centroamérica. ¿Por qué, señores? Porque aquí estamos hablando de una cosa. Costa Rica hoy en día tiene una tasa de desempleo del 11%, digamos, creo que una de las más altas en los últimos años, ¿verdad? Hay mucha pobreza en Centroamérica. Hay muchos problemas políticos, la droga está a la orden del día, más que todos los países del norte, y entonces tenemos que generar competitividad para traer empleo, riqueza y todo lo que ustedes ya saben que estamos hablando. Entonces aquí tenemos, por un lado, hay tareas que podemos ser cumplidas de forma inmediata y que son importantes para el servicio aduanero y para el sector comercial, cosas inmediatas que podemos hacer, cositas, ¿verdad? Y vamos a ver que esto lo podemos hacer en casa. O sea, sin grandes inversiones, cosas que podemos, y otras que requieren más tiempo de inversión y que ya son cosas que vamos a hacer. Entonces, veamos acá. Bueno, esto debería ser parte de la mejora continua. Aquí vean, vamos a hablar de acciones a corto plazo, ¿verdad? Que no necesita proyectos legislativos, grandes inversiones de recursos y que vamos a utilizar los recursos de la casa para hacerlo. Se puede reducir la grasa inservible en los reglamentos y procedimientos. Don Rodolfo, bueno, profesor mío, tiene toda la experiencia del mundo. Don Rodolfo, ¿cuántas cosas no sirven en la ley? ¿Cuánto podríamos simplificar? O sea, voluntad política para hacer eso y nada más para ir, ¿verdad? Mejorando los procedimientos. Se pueden eliminar procesos operativos improductivos para las empresas y el fisco. Ayer vi una noticia aquí en Costa Rica, no sé si don Rodolfo vivía, la vieron, un funcionario público que duraron 17 años en despedir. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? En el CONAVI, un señor, no sé, algo tenía.
Ajá. Un señor que tuvo un problema, ¿no? Y el Estado duró 17 años en despedirlo, hasta el día de hoy que pudo despedir. 17 años. En La Habana, don Rodolfo, ¿cuánto? Bueno, teníamos un caso de Valle, ¿verdad? 4 años, prescribe el 19 de septiembre. 4 años, ¿verdad? Decía que la autoridad aduanera tenía 4 años para resolver. Ahora, el artículo 76, el artículo 76 del reglamento, inciso C, dice que tenían 1 año para resolver los casos. Pero como llegaban al tribunal y le decían, mire, la investigación duró más de 1 año, esto ya está, incumple la norma, entonces el caso estaba nulo, ¿verdad? Había nulidad del caso. Entonces ahora el artículo 76, inciso C, hace unos 8 meses, la aduana lo extendió a que se podía durar en la investigación de un caso de resolución 4 años, premiando la ineficiencia. Podríamos eliminar pasos, papeleos, autorizaciones, requisitos, formalidades, sin menoscabo del control aduanero. Señores, aquel señor que está sentado en esta mesa poniendo el sello, eso genera valor agregado en el día de hoy, pero todavía estamos con eso metido en la cabeza. O sea, esa aduana tradicional no sale de muchos de nosotros, ¿verdad? Podríamos mejorar la tramitación de licencias y expedientes administrativos para evitar que tarden años. Bueno, con una base de datos que nos diga qué va a prescribir, o sea, que un ministro se siente y le diga, ¿dónde está la plata en estos casos? O sea, por monto, por tema, podemos mejorar sustancialmente los procedimientos de fiscalización, de verificación de origen, del control aduanero, lo que les dije, en verificación de origen, 5 verificaciones de origen al año y se pierden 3, se pierden 4, o a veces las 5. Y el análisis de riesgo nos podría enfocar mejor en el control inmediato durante el despacho aduanero, dejando el control a posteriori de los casos más complejos. Señores, aquí ha salido robo, ¿verdad? Importación, robo para materias primas que pagan 0%. ¿Qué vaya a revisar? Si encontraron un paquete ahí, ¿verdad? De 1 kilo, y entonces uno dice, bueno, pero hubiera sido el Instituto de Drogas que no va a revisar, no la va por otro tema. Pero aquí han salido en el sistema de riesgo aduanero materias primas que pagan 0. Hay un informe de la Contraloría que habla de cuántos duraba la aduana costarricense en resolver los robos. A veces hasta 6, 8 días, cuando la ley dice que tiene que durar máximo 48 horas. Entonces, señores, vean aquí las acciones a largo plazo. ¿Qué están haciendo las aduanas del mundo? Ya están hablando de blockchain, posiblemente ya don Denis, ese sí es un especialista en esta materia, están hablando del blockchain, ¿verdad? Esto es inhackeable, y les voy a decir una cosa, ustedes, México, ayer estudiando esto, vi que ustedes ya están reavanzados en el tema bancario en blockchain, y leyendo, y hoy llamé a la aduana argentina, y me confirmaron, ya la aduana argentina tiene un departamento que se llama el Departamento de Inteligencia Artificial. En Latinoamérica solo existen 2 aduanas que están haciendo esto, la americana y la argentina. Ya están implementando esto, ¿verdad? Vamos a hablar de inteligencia artificial. Aquí nada más es una noticia de Corea del Sur, ¿verdad? Siempre ellos, tan especiales, ¿verdad? Tecnológicos, bueno, Samsung, ¿verdad? Vean que pasaron de 3 millones de contenedores en 1990 al día de hoy tienen 27 millones el año pasado de contenedores. Inteligencia artificial, voy a explicar. ¿Sabían que ya hay un caso de éxito de la primera persona con cáncer curada por la inteligencia artificial? Agarraron 1 millón de expedientes clínicos y los metieron en una computadora, una serie de variables. Inicio del cáncer, tipo de cáncer, síntomas, medicamentos que se le dieron, efectos secundarios que tuvo, una serie de información. Se metieron 1 millón de casos de cáncer a una computadora con inteligencia artificial, analizó el millón de casos de cáncer, y al analizar, o sea, eso que veíamos como en las fábulas, ¿verdad? Que empieza a pensar la computadora, el millón de casos, digo, para esta persona que tiene este tipo de cáncer, denle este medicamento y demás, porque lo que hizo fue cruzar todo el millón de casos, toda la experiencia de ese millón de casos, y ya se curó la primera persona con inteligencia artificial.
Señores, y no podemos estar revisando contenedor por contenedor, firma por firma, sello por sello. O sea, y entonces vean lo que están haciendo los países desarrollados del mundo. O sea, utilizando blockchain para el análisis de grandes datos de información, ¿verdad? En donde agarran, quiero saber qué es lo que está haciendo Valle, y entonces cómo la inteligencia artificial le dice, revise este contenedor, porque el comportamiento de las importaciones de Valle, se sale, tiene una serie de rasgos tan extraños que Valle revise este contenedor. Sí, claramente como funcionario va, pero el funcionario no revisa estos 27 millones de contenedores que pasan al año. Entonces, el hecho de que yo voy y le pido a un funcionario colaboración, y eso es que ya no depende de ellos. O sea, ya la tecnología está para esto, para resolver estos casos. Y lo están, bueno, como pude ver ayer, lo están haciendo pues ya en México en algunos ámbitos. Vean lo que les estoy hablando, están haciendo minería de datos ya en los grandes países, lo tiene Estados Unidos, lo tiene España, ya lo tiene Argentina, ¿verdad? Y dice la información inteligente, la información para la detección temprana, preventiva, operaciones sospechosas, disparando alertas a los funcionarios encargados del control. Vean lo que dice aquí, corresponde resaltar en la reciente creada Dirección de Reingeniería de Procesos Aduaneros en el ámbito de la aduana argentina, se ha previsto un área dedicada a nuevas tecnologías y ya están aplicando blockchain e inteligencia artificial. Y vean la otra parte, vamos a ver, el Internet de las cosas, no sé si han visto ese término que ya aparece en Internet. Esto es justamente, les voy a decir, es conectar los dispositivos al Internet, como por ejemplo Alexa. Estamos hablando de eso. Entonces vean aquí, en el puerto de Hamburgo avanza hacia una infraestructura inteligente, incorporando sensores y capacidades comunicativas de los principales activos. Esto incluye iluminación basada en detección de movimiento, sensores que monitorean el uso de camiones, grúas, infraestructura. No sé si ustedes saben que ya uno puede hacer una casa inteligente. Usted llega y desde su celular enciende la cocina, enciende la lavadora, empieza a lavar, puede encender las luces con su voz, puede decirle qué canal le pone. Todo eso, ya existen dispositivos para hacer casas inteligentes y demás. Esto ya se aplica en las aduanas. O sea, para que sepan, esto ya lo está aplicando la aduana suiza, ¿verdad? Llamé a Susana Wong porque claramente, bueno, Susana nos podía, o sea, ya esa China está en otros niveles, le pedí mucho para esta charla y me explicó muchas cosas de estas, y ya la aduana, la suiza está en unos niveles, o sea, increíbles. Sí hay que decir que la aduana suiza no vive de la recaudación de impuestos, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Pero, señores, no estamos utilizando las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Y vean esto, los drones para el control aduanero, ya se están haciendo utilización de los drones en Estados Unidos, España, Ecuador y China. Yo estuve en Madrid en el año 2015 viendo las operaciones del grupo Inditex, que es el grupo de Zara, Pull&Bear, Stradivarius. Este es del rico Amancio Ortega. Tiene dos grandes centros de distribución en el mundo, uno en Hong Kong y el de Madrid, 120.000 metros cuadrados. La aduana tiene 48 puertas de embarque y desembarque, 96, y la aduana no llega nunca, no le interesa. Y quien me atendió para ver la operación fue el aduanero de la aduana de Madrid, y me dice: a mí no me interesa estar aquí. Un señor de 65 años, de la vieja escuela, me dice: yo no reviso nada. Escucha, yo le pregunto a un habanero, más o menos 50 aquí, digamos, de la barra antica, y el señor todavía está en sellar el papel. ¿Por qué? Porque ERP, o sea, el sistema contable informático de compra, o sea, todo SAP del grupo Inditex está pegado con la aduana. Cuando pongo la orden de compra y cuando compro, la aduana puede visualizar eso. ¿Sabe cuánto fue el precio pagado por pagar? ¿Sabe cuánto fue el precio del flete? ¿Sabe cuánto fue la carga? Si hay un sobrante, a la aduana sabe que indica. Fue un error humano, porque yo vi cuánto quiso comprar. Ay, entonces ¿qué voy a ver yo ahí? Si ellos están pegados, o sea, eso es operador económico autorizado, ellos están pegados y nosotros estamos viendo desde adentro todas las operaciones de compra y todo lo que hacen. Entonces, ¿para qué voy yo? Yo a veces voy, y para que sepan quién soy yo y para conocer más o menos a la gente, pues si tuviera que hablar con alguien, pero yo no voy a ver ninguna operación. Ojo,
el operador económico autorizado es, si quiere ser operador, se tiene que pegar su sistema contable e informático de compras y todo lo que usted haga, sus operaciones, a la aduana. Y así la aduana nunca está ahí, nunca le sale rojo. Cuando sale rojo es porque, claro, la minería de datos dio una alerta de algo que parece extraño. Tránsito y transbordo, ya por ahí finalizando. La combinación de dos grandes tecnologías, GPS para saber por dónde pasó el contenedor, y para eso podemos utilizar a GS1 que está en todos los países del mundo, ¿verdad? Ojalá con un proyecto del Banco Mundial, de la OMA, o de la OMC o del BID, organismos internacionales que podrían utilizar la tecnología, ¿verdad?, mediante préstamos o una, ¿verdad?, porque tienen departamentos de comercio en el cual empiecen a implementar la tecnología en los países, porque con el GPS sé por dónde pasó el contenedor, pero yo no sé si lo vieron. Entonces pongámosle la radiofrecuencia, ¿verdad?, para saber si eso pasó o no. En el caso del RFID nos va a permitir saber si entró a un recinto o si salió y qué se le hizo ahí. Y con la tecnología GPS y con un módulo que se llama EPC, podemos incluso meterle a las empresas todos los insumos con todas las clasificaciones arancelarias y los países de origen de cada uno de los insumos, para que cuando la aduana, si quiere agarrar el producto, lo escanea y obtiene toda la información de origen con solamente una pistola que le jaló toda la información del producto. Esas etiquetas, ya hoy tuve una reunión con GS1 y eso es posible hoy en día hacerlo. O sea, eso es tecnología. Ya. ¿Cuánto cuesta la etiqueta hoy, digamos, de radiofrecuencia? Bueno, hoy está, creo que a .75 centavos de dólar, digamos, si se le pusiera una caja, ¿verdad? Va a incrementar el costo, sí, pero bueno, va a tener un montón de facilitación en el caso de las aduanas. Señores, conclusiones finales. La nueva realidad nos pone en una posición en la que debemos de aprovechar, en este caso, la posición geográfica que tiene Centroamérica. Está a la mitad del continente, ¿verdad? Entonces, o sea, si usted, una de las razones por las cuales negociamos un tratado con China es cuánto paga el vehículo que usted produce en China y lo mete a Estados Unidos, paga un 50%. Venga y aproveche la plataforma de tratados que tiene Centroamérica y hágalo en Centroamérica y lo envía en el marco del CAFTA hacia Estados Unidos. Bueno, solo ustedes han aprovechado la industria automotriz, ¿verdad? Pero sí, necesitamos aprovechar la posición geográfica, la mano de obra calificada, la innovación, la logística y demás. Y bueno, en algunos casos, la paz social, que no está en todo. Para la modernización del sistema aduanero, específicamente en el sector público, deberíamos plantearnos si estamos atrayendo los nuevos funcionarios con los perfiles que se requieren. Señores, históricamente, en Centroamérica, el que es abogado tiene todo el poder. Son los abogados los que necesitamos hoy en día. O los expertos, los chiquillos, que son expertos en minerías de datos, en altas tecnologías, en operar escáneres. Entonces, quizás necesitamos más ingenieros industriales, ingenieros en tecnologías de información, profesionales en logística, auditores o expertos en minería de datos. Ya el abogado poco hace, porque el abogado, disculpen, no sé cómo se dice en México, pero no pesca el problema, ¿verdad? No lo identifica. Y aquí un tema muy feo. Y entonces, ¿en qué hemos gastado los recursos de la cooperación? En consultorías de la Unión Europea, que nos obliga a que el que gana la consultoría sea un mismo europeo, o en viajes para los funcionarios que ya están pensionados desde hace muchos años. ¿En qué gastamos la cooperación? En el marco del CAFTA, cuando se negoció el tratado, y en el caso de la Unión Europea no se ve nada, la malgastamos. ¿Quién debe tomar el liderazgo para hablar de este tema y desarrollar la visión del tema? Y les hago la pregunta, ¿quién pone el tema en la mesa y promueve la discusión? Nada más quiero preguntarles quién. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando a nosotros nos han criticado una pastilla anticonceptiva que es mala para la salud, vaya, sí, es esta Yasmín, por ejemplo. O cuando alguien dice que la aspirina es buena para el corazón,
Lo ha dicho un consumidor. Lo ha dicho la Cámara de Exportadores, que le ha dicho al gobierno, por favor, contrólenos más, queremos pagar más impuestos. ¿No? ¿Quién toma el liderazgo y quién pone esto sobre la mesa? Lo pone siempre la academia. En 1990 fue el INCAE quien puso el nuevo sistema aduanero y lo impulsó. En el caso de las universidades grandes, Yale, Harvard y todo lo demás, cuando en materia de medicina y todo lo demás son las universidades, la academia, que no tiene nada que perder, ni gana ni pierde, dice las cosas como son y está desvinculada, no importa, no exporta, no tiene cola que la imagen porque defrauda el fisco, miente en las declaraciones, no dice nada. La academia es el que pone esto acá. Y pareciera que los directores de aduanas y los directores de comercio están perdidos en lo que están haciendo, porque estamos invirtiendo. O sea, la medida de facilitación de comercio fue ir a comprar cámaras para que funcionen las aduanas. ¿Esto es una medida o es las grandes líneas de lo que va a pensar Centroamérica en los próximos 20 años y arreglar todo lo que hemos expuesto? Entonces, nadie habla del tema, nadie tiene liderazgo para poner el tema en la mesa y nadie le dice a un director de aduanas, estás trabajando en el día a día, pero no sabes qué vas a hacer en 20 años. Claro, esto suena demasiado frustrante porque arreglar lo que le hemos expuesto y llegar a la inteligencia artificial me está diciendo que ojalá tuviera los recursos de los Estados Unidos. Pero señores, Centroamérica se está quedando atrás porque ya nos llevan años luz. La aduana argentina nos lleva años luz. ¿Cuál es el pecado de Argentina? No haber negociado tratados. Ahorita tiene una devaluación que va a cerrar el 140%, no sé si saben lo que está pasando, ¿verdad? Y que ahora con los Fernández, toda la bolsa y un montón de indicadores se están afectando. Entonces, vamos a ver, pero hay aduanas que están hablando en serio sobre esto y van muy adelantadas. Nosotros ni siquiera hay una conciencia de que las instituciones de gobierno no tienen rumbo. Y nadie pone el tema sobre la mesa y nadie los llama y le dice, ¿sabe qué? Usted está un poco perdido, con todo el respeto. ¿Verdad? Aquí no hay nadie que hable de eso. Y esto sorprende, digamos, a nivel centroamericano. SIECA es otro, digamos, la SIECA, la Secretaría de la Unión Aduanera, ¿verdad? Integración Económica, es otro que ha sido cómplice de todas estas cosas por los temas de cooperación, la administración de los fondos y todo, y no hay liderazgo y no hay futuro para de estos temas. Ya para finalizar, señores, lo que debo decirles es que, bueno, aquí dice en el año 470 a.C., este filósofo decía, lo único constante es el cambio, y seguimos. Vean, a mí alguien me pregunta, y les voy a contestar algo a usted, a Vivian, ¿por qué yo sigo estudiando tanto? Alguien acompáñenme, estoy estudiando Derecho ahora, y después de Derecho quiero ir a la universidad en Massachusetts a sacar algo en tecnología. Y le voy a contar por qué. Es que cuando yo estudié, ¿verdad? Estábamos con la tercera enmienda y ya vamos por la sexta. Si yo me hubiera quedado en el curso de merciología, lo que me enseñaron hace 15 años, yo no sabría clasificar hoy en día. Si yo no me hubiera actualizado en materia de valoración, por ejemplo, un tema de moda en Centroamérica con los cánones, estaría perdido. Si yo no hubiera aprendido el tratado de libre comercio, no supiera lo que pasa hoy con 15 tratados en vigencia y 100.000 hojas en vigencia, estaría perdido. Entonces, lo que aprendí hace 15 años en la universidad, hoy ya no me sirve. Y es que está en constante cambio. Creo que hay gente que no está, no ha caído con los pies en la tierra de que esto ya, cambia yo digo que un estudiante que no está en constante cambio, en un año queda desactualizado. No sé si ustedes lo sabían, que yo tengo un club de estudio acá, personal, nada más pido una aula una vez al mes para actualizar a un grupo de estudiantes que tal vez considere con mucho futuro. No sé si ustedes lo sabían. Y aquí hablamos, ahorita estamos viendo el tema de los carros eléctricos, cómo van a pagar impuestos. Estamos haciendo una hoja Excel de cómo quedaría eso, carros eléctricos, porque el día de mañana, como aduanero, ustedes me preguntan cómo se importa un carro eléctrico en Costa Rica, ha salido tanto, ¿cómo le puede decir? No lo sé. Y entonces ya me da miedo desactualizarme. Entonces, la manera de que yo no me desactualice y quedándole bien y haciéndole algo bien a sus muchachos fue en el club de estudio una vez al mes. Y entonces, claro, le tengo que estar leyendo para venir a darle la clase, ¿verdad? Ya es una clase, digamos, como más en confianza. Hoy en día, en el ámbito del comercio exterior de aduanas, podemos afirmar que estamos en un cambio constante, dinámico, exponencial,
nada más una cosa, ustedes compran una computadora hoy en día, si hubiéramos comprado la computadora en el año 2003, cuando se hizo el TIC, el sistema Donnell, al 2019, ¿cuántos Windows, cuántos Office hubiéramos utilizado? Windows 7, 8, 9, 10, ¿han visto? El TIC sigue siendo el mismo después de 15 años, es el mismo sistema, no se actualizó, ¿no? O sea, ¿cuánto? O sea, ese Windows que compramos, ¿verdad? Yo me acuerdo la primera computadora que tenía, y tenía aquel sistema que se llamaba WordPerfect 2.0, que era el Word, el primero. Hay nuevas tecnologías denominadas disruptivas. Bueno, todo esto, digamos, todo lo que leí y demás para esta charla, bueno, hay un paper que sacó la OMC sobre tecnologías disruptivas, que es esto, el uso de la tecnología de punta, ¿verdad? Y que cambian la forma de comercial y de vivir muy aceleradamente. Nada más para finalizar, dice, las distancias se achican y los mercados comerciales se agrandan. Yo no sé si ustedes en México tienen una frase que es como muy tonta y a mí me gusta llegar al fondo de las cosas. Cuando alguien viaja en Costa Rica, digamos, yo empecé a estudiar el comercio, estudio mucho y todo esto, tengo muchas presentaciones históricas, pero alguien se ha preguntado por qué cuando alguien viaja le dice, me trae algo. Claro, hoy, en los años 90, cuando yo tenía 8 años, andar con un cigarro de chocolate, ¿no? Es un chocolate pero en forma de cigarro, ¿verdad? O con un chicle que es en forma métrica, ¿verdad? Era comer frutas en almíbar, ¿verdad? Donde le salía la cereza, ¿verdad? Eso solamente se compraba en la frontera, ¿verdad? Entonces, claro, comer un Snickers era una cosa. Entonces no lo encontraba usted en ningún supermercado. Entonces, claro, si viaja me trae algo porque no consigo el Snickers acá, no consigo muchas cosas. Esa frase quedó acá en Costa Rica y justamente era por eso, porque en los años 90 no había comercio internacional y no conseguíamos, o sea, hoy cualquier cosa que compro en Costa Rica lo compro en Estados Unidos y lo compro en México, ¿verdad? Entro a Sanborns y hay de todo. Hoy resulta viable que un artesano coloque sus productos en el mundo de manera directa sin moverse de su hábitat, de su casa. Puede vender por Amazon. Señores, como conclusión creo que en el caso de los países centroamericanos lo que puedo decir es que hay una falta de visión y el mundo claramente ya nos cayó encima y debemos pues, hacer un cambio inmediato. O sea, lo que yo estoy viendo, y ahora desde una gerencia de Valle, es que cuando yo voy, por ejemplo, a la aduana argentina, voy a la aduana mexicana, hay muchos avances, hay muchas cosas, y Centroamérica se está quedando cada día más atrás. Si usted me dice que cambie todo lo que vimos en normativa y que empiece con inteligencia artificial y todo lo demás, sería mucho dinero y mucho cambio de paradigma y todo lo demás. Pero entre más días nos tome el cambio, más nos vamos a quedar atrás, y ya estamos muy atrasados. Vean los datos del Banco Mundial, Doing Business, y realmente pues, el camino es muy, muy extenso y el trabajo es muy arduo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Carlos. ¿Hay algún comentario, alguna? Sí, señor. Bueno, primeramente yo quisiera felicitarte. La verdad es muy interesante lo que nos estás compartiendo. A ver qué tantas cosas te pudiera decir, ¿no? Porque traigo mucho en la mente y espero poder aterrizarlas, pero una de las cosas que yo veo en ti, Carlos, es que comercialmente representas a una empresa de primer nivel y personalmente representas al latino, representas a todos aquí, que realmente es un conflicto entre primer mundo y no sé si tercer mundo o quinto mundo, ¿no? Y es un conflicto entre lo laboral y lo personal. Tú traes ese primer nivel o esa mentalidad de Europa, y la realidad de todo este conflicto es la educación. Si nosotros estuviéramos educados como un alemán, tuviéramos
más confianza en mi vecino, en el comerciante, en el proveedor, en el consumidor, y esto fuera más ágil, porque yo voy a creer en todos. Y lo malo de nosotros los latinos es que casi no creemos en nadie. Por eso el conflicto de que yo quiero ver, yo quiero sellar, porque no confío casi en nadie. Y hablo de latinos, hablo de todos nosotros en este caso. En algunas cosas en México, yo no quisiera hablar mucho de aquello, solo quisiera ver algunos detalles que nosotros como mexicanos, la autoridad de México, hemos cambiado, hemos evolucionado para bien y un poco para lo que tú deseas en Centroamérica, pero hemos evolucionado, hemos mejorado, pero no porque nosotros querramos, sino porque nuestro primer socio comercial nos ha obligado a cambiar. No porque nosotros querramos esa educación, querramos ese beneficio, pero si queremos seguirle vendiendo al primer consumidor mundial, pues nos tenemos que adaptar a lo que él nos pide. Y hemos evolucionado, hemos mejorado, pero por eso, no porque quisiéramos, ¿no? Lo que pasa es que yo sí creo, yo sí creo en un mejor país y en que deben aflorar los liderazgos. Mucha gente, vamos a ver, si uno analiza historias de éxito, y para empezar por partes personales, si usted conociera la historia de Keylor Navas para estar en el Real Madrid, nadie podía pensar que una persona tan pobre y una persona que jamás podía pensar en que iba a llegar a hablar inglés podría ser el portero del Real Madrid y hoy del Paris Saint-Germain. Una de las jefes de la NASA es una costarricense que está allá. Pero entonces, o sea, a nivel personal, pero entonces digamos, podría haberse un cambio de mentalidad y demás. Nada más le voy a decir una cosa, veamos qué está pasando en El Salvador. El TPS ayer se aprobó y incluyeron a El Salvador en el TPS. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Nayib Bukele en El Salvador? Y le dijeron, todos le dijeron en una conferencia de prensa, señor presidente, lo atacaron y le dijeron, no hay dinero para medicamentos en los hospitales, no hay camillas, no hay esto, no hay lo otro, no se subieron. Le dieron, se quedó callado y dijo, perfecto, sí, mi trabajo, tengo que tener, déjenme analizar. 7 días después se para y dice, hay $100 millones, quiero que lo gasten y que no falte absolutamente nada. Quiero nada más que también le preste atención y yo estoy esperando ver cuánto va a cerrar la economía de El Salvador este año, solamente con lo que tiene en el poder Nayib Bukele. Quiero verlo, pero le puedo decir que cuando termine la parte presidencial de este señor, yo creo que El Salvador casi que puede ser una de las economías, bueno, quizás la mejor de Centroamérica. Y sí. Entonces, lo que pasa es que hay que dar el cambio, porque si no lo damos, vamos a seguir siendo países pobres, países que el principal socio comercial no quiere. Es que lo que tú quieres, yo creo que todos los latinos lo queremos, pero esa malicia de origen que tenemos, yo también quiero lo que tú quieres. Y si te fijas, también en México, un deportista que sobresale, es difícil que veas un equipo de deportistas que sobresale. El que sobresale es un boxeador, porque es uno. Tu portero del Real Madrid es uno. ¿Me explico? Y habemos buenos, hay gente buena como latinos, y luchamos, somos luchadores. Entonces, pero necesitamos unirnos para sobresalir y que no sea uno solo el que sobresalga. Oye, ya quisiera que 3 Keylor Navas anduvieran por allá en Europa. No, y hay que hacerlo con algo en común. O sea, repasemos la historia. ¿Qué hizo Nelson Mandela para mover a Sudáfrica en aquel momento? Y utilizó el fútbol americano y ganaron la copa y con eso unió a toda la población. Pero es un liderazgo y es una visión de querer salir de esto. O sea, en materia aduanera, o sea, les voy a decir una cosa, o sea, yo realmente me apasiona el tema y por eso pasé de aduanas y yo dije, me falta la parte logística, ingeniería industrial, me falta la parte legal y ahora me falta la parte de tecnología, porque algún día yo quiero dar una solución a esto, porque ya estoy cansado de estar criticando y no ser parte de la solución. Entonces,
O sea, yo le puedo dar a usted, digamos, por ejemplo, una charla motivacional de lo que debería ser el futuro aduanero, digamos, de un profesional costarricense. Y claro, hay gente, digamos, yo lo vi en mis clases, y hay estudiantes que dicen, ay, qué presa. Y otros me han dicho, profesor, yo estaba aquí en Habanas porque fue lo que pude matricular, pero ir ahora como me gusta. Y ahora, qué entusiasmado me siento. Entonces, yo lo que sí siento es que hay que hacer un cambio, pero lo que pasa es que, ¿por qué siempre a los aduaneros nos han tratado, digamos, como que nos han tenido alguna reserva ahí, que siempre estamos para cosillas malas? ¿Verdad? O sea, hay que cambiar esa visión, ese agente aduanero, por ejemplo, en Centroamérica, siempre ha sido empírico, él nunca está actualizado, él nunca sabe de tratados, no sabe hablar inglés, no sabe, hay que cambiar eso. O sea, y le voy a decir una cosa, cuando yo trabajé en ustedes, venía del gobierno, y me di cuenta de una cosa, ¿verdad? Yo llegué a la reunión mundial de gerentes de comercio. Yo tenía que presentar por Centroamérica. Tenía 3 meses de trabajar en Valle. Y en esa reunión me di cuenta algo. El que es estratégico es el europeo. Siempre ha sido estratégico la empresa como tal. Pero el que ejecuta y sabe tecnología y sabe ejecutar es el gringo. Entonces, yo estoy aprendiendo de la administración de los europeos y de la practicidad del gringo. Y yo estoy, disculpe, chupando de los dos. Y yo, ¿verdad? Y ahora del argentino, y de esto, y del otro. Y claro, y les voy a decir una cosa, yo creo que en 2 años me voy de Valle. Ese es mi futuro. Ya yo tengo la fecha de salida. Porque nosotros también nos sentimos afortunados. Nosotros también nos sentimos afortunados de vivir en Tijuana, porque tenemos a la mano lo mejor del primer mundo y tenemos a la mano lo de este lado también. Yo coincido contigo, yo quiero lo mismo que tú quieres. Yo procuro darle el ejemplo a mis hijas de que si llego yo a la esquina en el semáforo, aguántate hasta que se pongan verde, aunque lleve mucho apuro, pero de repente nosotros diario que cruzamos al lado americano y a veces es una fila muy grande. Una pregunta, ¿usted conoce la aduana de Laredo? Sí, la conozco, es la más grande. Puente en movimiento, sí, o sea, es la más grande, exacto. Y creo que es la aduana por donde pasan más contenedores a diario en el mundo, creo. O sea, los controles, todo, me han contado estudiado, ¿verdad? Los controles, el puente en movimiento, cómo se cobra y todo lo demás. O sea, señores, pero hay que hacer algo porque no nos podemos quedar siempre como trabajando, digamos, con las uñas. Por eso yo pregunto, ¿en qué hemos aprovechado la cooperación? Es que a lo que te estoy compartiendo yo, ¿qué puedo hacer yo? Yo, Alberto Sáenz, ¿qué puedo hacer? Darle una educación a mis hijos. De ahí puedo empezar, porque a lo mejor de inicio yo no puedo cambiar a mi país, pero puedo poner mi granito de arena, decirle a mi hija, mira, así se hacen las cosas, así se deben de hacer, y ella que transmita, uno por uno, ir transmitiendo para poder cambiar, ¿me explico? Y claro que queremos lo que tú quieres, claro que lo hacemos. En el caso del Laredo sí tengo el dato, el 23% de las operaciones de las 49 aduanas que tenemos nosotros en México, el 23% ingresa por Laredo, solo una aduana, casi es la cuarta parte. Vieron la universidad que queda al lado norteamericano, que es Texas University, que da o sea, toda la preparación que tiene esa universidad para todos los aduaneros. Yo dije, Rodolfo, para mí la mejor del mundo, o sea, porque es totalmente técnica, o sea, en temas de aduanas, dan hasta cursos de globo portuario, para transporte, es increíble. Sí, yo creo que yo solo lo voy a cortar, ¿no? Porque ya es como un diálogo. Claro. Otra cosa que yo te quisiera comentar, el ingeniero Villa representa al OEA número 1 como transportista, como agente aduanal, ¿no, ingeniero? Y también un OEA en México, si la cadena de suministro, los actores, si el exportador, si el transporte y el agente aduanal son OEA, normalmente en una operación de comercio exterior en México tienes un rango de entre 8 y 10% de que te toque un reconocimiento aduanero normal. Si tú eres OEA en los 3 actores, máximo es 1% de reconocimiento. Esa es una evolución que estamos viviendo nosotros. Entonces, fíjate el beneficio de ser OEA. Un OEA, allá nosotros en la frontera tenemos, para poder cruzar al lado americano, un registro le llamamos línea Sentry,
todos los que tenemos Sentry somos un visitante de confianza. Un OEA es un operador económico autorizado de confianza. Yo sé que si viene un OEA va a estar bien. Entonces, por eso, como máximo, vas a tener un 1% de reconocimiento donal. Yo, como turista para el lado americano, yo paso por la Sentry, ellos creen que yo califiqué para ser de confianza. Yo creo que eso nos falta a todos, la educación y la confianza. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Con el saludo para todos los que por streaming nos estén observando hoy, mañana y pasado. El agradecimiento para Carlos Marín, que ha preparado, Carlos Marín Castro, esta exposición especialmente para ustedes. Este certificado así lo manifiesta y se lo entregamos como muestra de agradecimiento. Tienen 10 minutos, si gustan, baños allá, acá hay una pequeña soda de la universidad para tomar un café o algo si gustan, porque en 15 minutos ya comenzamos con las 2 charlas de ustedes aquí mismo